Soy Gabriel Medina y esto es Viñetas. Historia, novedades y recomendaciones del mundo de la historieta. Escuchaba yo vieron que la radio tiene redes sociales, ¿no? Que tiene así como cosas que estamos sacando por las redes todo el tiempo. Y ayer veía una entrevista a nuestro vecino librero de aquí de Adrogué. Y comentaba este vecino que la población, digamos, 15 en adelante, está muy asidua a la sección revistería de la librería, ¿no? Con lo cual es muy interesante ver que la historieta está de nuevo, está de vuelta y está haciendo nuevos lectores, ¿no? Yo pertenezco a una generación en la que abrir una historieta en el colectivo era medio vergonzante, ¿no? Era que hace este tipo leyendo ahí algo que se suponía que era para chicos y que incluso esa poca cultura historietil se había reflejado cuando uno iba a un kiosco de revistas, veía en un rincón que aparecía el Paturucito al lado del Pato Donald, al lado del Batman, al lado del D'Artagnan. Claramente literaturas para públicos muy diferenciados, como el rincón de las cosas para chicos, básicamente. Pero bueno, la idea de la columna de hoy era en todo caso charlar un poco sobre la iniciación a la lectura de historietas, ¿no? Pensar un poco por dónde empiezo. Primero porque generacionalmente, muy probablemente yo y Hugo compartimos ahí en algún lugar de nuestras trayectorias biográficas el gusto o la pasión por consumir ficción a través de la historieta, ¿no? Yo recibí los últimos coletazos, recibí yo, pero mi generación inmediatamente anterior, la de mi tío, que tenía un taller que estaba atiborrado de revistas, el D'Artagnan, el Tony, y eso que configuró una industria inmensa en la Argentina y de exportación en algún momento. Sin duda. Tenemos como esta cultura, y sin embargo, y aunque parece algo superado, y aunque en un momento en el que todo el tiempo estamos con bichos interactivos, ¿no? Donde si no se mueve y no le puedes hacer tocar la pantallita, parecería que no tiene sentido leer. La historieta sigue siendo el caldo de cultivo de una buena parte de la imaginería del siglo XX y XXI, sobre todo cuando vemos que las principales franquicias cinematográficas de hoy en día tienen su origen o su anclaje en las historietas del siglo XX, ¿no? Hay una profusa industria del entretenimiento que todavía hoy se alimenta de aquello que supo ser una forma de entretenimiento más o menos accesible, más o menos barato, ¿no? De producción de ficciones. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de por dónde entrarle cuando uno no tiene mucha más palmaria idea a esto del noveno arte de la historieta, ¿no? Uh-huh. Y para eso quería comentar un poco qué es este mundo de la historieta, o por lo menos cómo se organiza esta industria a nivel global. Básicamente hay tres grandes tradiciones de la historieta en el siglo XX. La primera tiene que ver con el cómic de superhéroes, ¿no? Que es el cómic americano, que como ya dijimos la vez pasada, tuvo que ver con que, bueno, en algún momento, en la crisis del 30, ¿no? Se apostó por esta idea del superhombre, esta idea de alguien que iba a venir a salvarnos, y eso más o menos le levantaba la moral a buena parte de la población que estaba sumida en una tragedia económica, ¿no? Y sin embargo, cuando en los 50 se intentaron otros géneros, como el western o el policial negro o el terror, el aparato censor de Estados Unidos, que entendía que la generación violenta que se venía no tenía que ver con la posguerra y con un montón de cosas que les pasaban como sociedad, sino que la culpa eran las historietas y más tarde el rock and roll. Entonces es como que la autocensura editorial hizo que lo único que quedasen en pie fuesen los superhéroes, una mitología que ya después, en diálogo con unas narrativas más adultas en los 60s y las contraculturas psicodélicas y demás, se sostuvo en el tiempo, ¿no? Eso es por un lado. Uno podría decir que el cómic americano es, además de dedicarse a los superhéroes, es muy cinemático, ¿no? Es decir, uno ve el despliegue de la narrativa y ve que es como si fuese el uso de los planos, es muy similar al cine, en el cine de acción, justamente al cine hollywoodense. Y se estima que la lectura media de una página de cómic americano ronda en los 12, 14 segundos, 15 segundos, en lo que uno tarda en voltear una página, básicamente, ¿no? Del otro lado del charco tenemos la tradición del cómic europeo, que eso ya es un continente inmenso, ¿no? Principalmente los mercados son el franco-belga, que esto empieza ya con el cómic más infantil, si querés, en los años 30, con Tintín, que es más bien de aventuras, Asterix luego, podemos sumar los pitufos, pero después de eso se hace una profusa producción y es quizás el mercado donde el artista de cómic está más valorado como artista, ¿no? Hay toda una consideración en torno a la figura del artista. Algo muy diferente a la producción fordista que tienen los norteamericanos, donde hay un guionista y un dibujante, un editor que le asigna trabajo, un tipo que le entinta el dibujo al otro y todo tiene como una especie de cadena de montaje. En cambio, en Europa la cosa es mucho más refinada y por eso la producción es más autoral
y más escasa, porque es unas 80 páginas de cómic europeo tardan un año de su autor, que a veces es guionista y dibujante, y a veces es una colaboración entre guionistas y dibujantes, pero que conserva toda una cuestión mucho más sacral respecto a la figura del autor. Ya vamos a hacer algún programa en el que charlaremos de las diferentes escuelas y tradiciones hacia adentro del cómic europeo, ¿no? Pero uno puede pensar en esto que decía Tintín, Asterix, y puede pensar en el corto maltés, y más para acá, un montón de otras cosas. El cómic español tiene muchas corrientes, pero podemos diferenciar básicamente como marca estilística que tiene un trabajo gráfico mucho más acabado y más pictórico, mucho más profuso, y un texto quizás más intenso también. Entonces esto genera una lectura un poco más atenta, ¿no? Que esto, aún una página del cómic europeo le puede tardar unos 20 segundos en asimilar, 20 y 30 segundos en asimilar todo el despliegue gráfico que tiene, todo el barroquismo que a veces tiene, o la cuestión pictórica y la cuestión textual, ¿no? Y de nuevo, géneros hay muchísimos, y en el cómic europeo no hay una cuestión como superhéroes, hay una cuestión mucho más abierta, mucho más aperturista, y entonces ahí uno tiene como para elegir muchas cosas, pero mucho más próximo al arte y mucho más caro, porque se venden álbumes que son bastante costosos, bastante poco accesibles para nuestro bolsillo sudaca, digamos, donde la importación de material se vuelve un poco inaccesible, un poco. Quería no dejar de mencionar en tercer lugar, en la columna que hoy nos ocupa, el tema del manga o historieta japonesa. La invasión nipona que hemos venido sufriendo en los últimos 20 años, ¿no? Aproximadamente. Bueno, hay que decir que el cómic japonés o el manga tiene un origen bastante particular, que tiene que ver con el Japón de posguerra, el Japón destruido por la guerra, y una política que es como la que tienen todas las potencias más o menos que quieren ser potencias, que es de incentivo a la natalidad, básicamente, ¿no? Entonces, lo que querían los japoneses era repoblar un poco Japón. Y en este boom demográfico que se produce, los chicos, en medio de un Japón diezmado por la bomba, básicamente, ¿no? ¿Cuál era el entretenimiento? Los chicos iban a las bibliotecas y pedían cuentos ilustrados. Bueno, los cuentos eran pocos y los chicos demandaban, y al gobierno japonés le interesaba que los chicos lean. Entonces tuvo una política de Estado, donde llamó y convocó a un montón de artistas, y financió una producción por un precio miserable, un precio vil, pero un precio al fin, una producción y una política pública del gobierno, la producción de mangas. En este auge, de demanda, hay un sello editorial, Kodansha, que va a ver ahí un mercado emergente, ¿no? Y entonces va a lanzar una revista, las primeras revistas estas, para que se den una idea, los japoneses consumen historieta como si fuese una guía telefónica. Tienen unos tochos enormes con papel de diario prácticamente, que leen antes de subir al subte y tiran inmediatamente al bajarse del subte. Ese es el consumo que tienen los japoneses de historieta. Más tarde, si estas historietas fueron exitosas, se compilan en los tankebon, que es un tomo más o menos de mejor calidad y coleccionable. Pero estas revistas que lanza Kodansha tiene entre las personas que convoca a Osamu Tezuka, el famoso mangaka-sama, porque es el tipo que ha creado todo lo que se pudo crear en su momento. Quizás nosotros recordemos, vos no, porque me insultás con tu juventud, no. Barbie, pero básicamente quien pueda recordar a Astro Boy como un héroe de los dibujos animados, o a Kimba el León Blanco, donde Walt Disney ha robado a Simba, ¿no? Esto era todo obra de Osamu Tezuka, un tipo que inventó todo en un momento en el que no había nada. Y es el que un poco instaura la tradición del cómic japonés, tomando de Walt Disney el tema de los ojos grandes, ¿no? Que es una cosa que uno se preguntaba, ¿por qué los japoneses tienen ojos grandes? Tienen una especie de complejo con sus ojos rasgados. Bueno, es básicamente tomando los ojos del ratón Mickey, ¿no? Y ahí se produce o inicia esta tradición. Que además hay que decir que en los 70s se debatió entre censurar o no el material que empezaba a salir en sus producciones. Y si bien no censuraron, direccionaron la cosa para que los temas no tratasen cuestiones sociales, con lo cual buena parte de la producción de la ficción japonesa en manga está vinculada o con mundos fantásticos de fantasía, robots y demás, o con el ámbito netamente doméstico o netamente cotidiano, esta cosa de el chico en la secundaria, las historias de romance, el micromundo, ¿no? Entonces buena parte de la producción del cómic japonés son en este estilo, y uno podría decir que tradicionalmente, hasta hace unos 15 años, porque ahora la cosa está mucho más globalizada y más mezclada, el típico manga japonés era de lectura hiper ágil, de 3 viñetas por hoja, con un trazo muy dinámico, nada de barroquismo ni cosa por el estilo, y un tiempo de lectura de entre 6 y 7 segundos por página. Entonces uno miraba, tic, tic, y daba vuelta a las páginas y consumía estos tochos que después tiraba al salir del subte, ¿no? Este es un poco
la forma en la que se instauró en Japón la tradición manga y que llega a nosotros por el anime, básicamente por esta explosión que tuvo en los 90 con la globalización, el consumo de ficción japonesa a partir de los dibujos animados, ¿no? La idea es hacer un segundo bloquecito, ¿te parece bien? Perfecto. En que te quedes un ratito más y en el segundo bloque contestamos las preguntas que nos llegaron y volvemos a hablar un poco más de todo esto. Acá nos quedamos.